Bienvenido a Si Te Soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y, más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy se encuentra conmigo una mujer especial, en su carácter y en su manera de proyectarse al mundo. Ella es Daniela, una licenciada en diseño industrial con máster en cooperación internacional, un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género y una maestría en estudios de género, sociedad y cultura. Daniela es líder en la segunda cohorte de México en la organización internacional Raise Up Girls y actualmente trabaja en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Cabe resaltar que además es feminista de tiempo completo y una mujer apasionada por lo que hace. Pero bueno, dejemos que ella nos cuente su historia. Hola Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, qué emoción, me dio mucho gusto escuchar esa presentación. Dije, sí, totalmente soy feminista de tiempo completo. Justo es que, luego me preguntan como, pero, además es que te gusta mucho, ¿no? Como que no lo dejas de hacer todo el día. Y yo, pues no, no es como que, ay, me lo quito, me lo pongo, ¿no? No es una playera. Claro. Pero bien, muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo feliz de que estés aquí para compartir con nosotros, porque además quiero que sepan que Daniela también tiene un podcast que se llama Feminismo Masticado, así que si quedan con ganas de más, que yo estoy muy segura de que sí, les recomiendo muchísimo ese podcast porque de verdad que está muy completo. Ay, sí. Y bueno, Dani, cuéntanos un poco de dónde sale todo esto que has hecho, todo en lo que has trabajado, cuál es el trasfondo detrás de esos títulos que tienes. Ya, pues, es complicado porque justo yo estudié diseño industrial, pero siempre en la carrera como que había algo que no me cuadraba, ¿no? Esta onda de diseñar para, entre comillas, solucionar problemas, a mí me parecía era al revés. O sea, a mí me parecía que luego a veces creábamos más problemas porque luego los diseños tenían como plásticos o cosas que no se reciclaban o era mucho por vender, ¿no? Como un producto, etcétera. Y pues ahí me empezó a llamar la atención todo esto del capitalismo y del consumismo. Y algo no me cuadraba. De hecho, las clases que yo más disfrutaba eran como las de ética del diseño, ¿no? Y entonces era como reflexionar sobre eso y tal. Y a lo largo de mi vida, pues había tenido como la necesidad de querer ayudar a otras personas y también de reflexionar sobre mi existencia. O sea, fui scout, ¿no? Y entonces era como la líder de mi patrulla, no sé, alguna vez fui presidenta de mi grupo en secundaria, o no sé, como que la gente me seguía y pues yo trataba de hacer algo bueno con eso. Y justo en la carrera, pues me meto en la sociedad de alumnos, quedo como presidenta, hice las elecciones, fui la primera mujer presidenta de la sociedad de alumnos de mi facultad en ese entonces, y pues me empecé a interesar por la política en sí. Y ahí no me consideraba feminista aún, porque en la vida yo había escuchado que era el feminismo, ni los feminismos, ni mucho menos que había un movimiento feminista. Y justo lo digo desde mis privilegios, ¿no? Porque también, o sea, crecí en colegios, en una casa, con la oportunidad incluso de irme de intercambio a otro país, etcétera. Y pues como que en mi contexto no se hablaba de eso. Pero fue justo en el momento en el que yo salgo de la carrera que entran como distintas cosas a mi vida. Una es que se casa mi hermana, se casa mi hermano, entonces yo me quedo como hija única como en casa. La otra es que acabo un campamento del que era líder, 3 años, fue como un ciclo, lo acabo, termino también de ser presidenta de sociedad de alumnos, empiezo con una relación que era sumamente manipulador, este hombre, pues violento psicológicamente, ¿no? Donde me llamaban gorda, donde se me criticaba mis pezones, donde se me obligaba a tener relaciones sin condón, etcétera. Y justo yo antes de eso, un poquito antes, también me contagio de papiloma humano, que es algo muy fuerte que me pasó en la vida y que me recriminé mucho por eso, porque me sentía mal, me sentía sucia, me sentía que
había arruinado algo, pero en realidad, pues es que yo tenía una vida súper normal y me doy cuenta que más del, o sea, como el 70-80% de la población tenemos papiloma, ¿no? O sea, no es algo, es una condición con la que se vive y que se puede vivir justo. Tenía anemia, etcétera, y decido hacer algo con mi vida. Dije, el diseño no me llena, no me llena. O sea, yo estaba en una empresa de muebles y duraba 10 horas sentada en una silla, ¿no? Picándole a la computadora y era algo que no me llenaba. Y me fui a estudiar cooperación internacional a Madrid y nuevamente desde el privilegio porque tenía la oportunidad, porque mi mamá y papá me veían tan deprimida que dijeron, vete. Y sí, y la verdad es que llegar allá fue maravilloso. Yo nunca había tenido ganas de viajar a Europa ni nada, o sea, como que para mí era, pues no. Pero llego allá y fue maravilloso ver cómo las mujeres sí tenían voz y cómo también me preguntaban a mí, oye, ¿y los feminicidios en Ciudad Juárez? ¿Qué onda, no? Y a mí hasta me daba vergüenza de no tener ni idea de lo que me estaban hablando, ni decir, ¿cómo puedo yo contestar a eso? ¿No? Entonces me puse a leer sobre eso, tuve una clase de género y me cayó el 20. Y además tenía amigas tan feministas e incluso una de ellas me hace ver que yo le cuento de una muy mala relación, ¿no? Y de algo que me pasó, le dije, sí, es que un exnovio me penetró sin que yo le diera permiso, tal. Y me dice, tía, ¿tú sabes que eso es una violación? Y yo no tenía idea, ¿no? Porque nadie me había hablado de eso, y nadie me había hablado que las violaciones pueden ser por la gente que quieres. Entonces, pues ahí me doy cuenta y empiezo como a trabajar con eso. Esto ya fue lo de la violación 10 años, que yo me doy cuenta hace 6 años. Y empiezo con eso y regreso a México con muchísimas ganas de ayudar, ¿no? O sea, esas mismas ganas que tenía, pero justo encuentro mi pasión, que es como ayudar a mujeres o ser también parte de esa comunidad, ¿no? Y entro al Centro de Justicia para las Mujeres a trabajar. Yo coordino el área de empoderamiento y pues justo el empoderamiento tiene que ver con hacer conciencia de lo que vivimos, de las condiciones que atravesamos y de cómo pasar del desempoderamiento de algo que nos quitaron y retomarlo y retomar ese poder, ¿no? Sobre nosotras y sobre las situaciones, no sobre otra persona. Y después me metí a estudiar la maestría en estudios de género y, o sea, creo que la maestría fue como un boom, ¿no? De tantas cosas. Y dije, necesito soltarlo en algún lado. Empecé a escribir una columna en un periódico local y de ahí dije, ya no me sale escribir, o sea, quiero hablarlo, porque hay cosas que no se pueden escribir, hay cosas que se tienen que hablar. Y justo también hay tantas mujeres que conozco y que he conocido a lo largo de estos años, aquí en mi contexto y allá donde estaba en España, que digo, vale la pena escuchar a esas mujeres y que a lo mejor no son, no sé, Marcela Lagarde, Rita Segato, Alda Facio, yo qué sé, pero que son mujeres que como tú y como yo están queriendo cambiar al mundo y no solo lo están queriendo, sino que lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues de ahí nace todo esto. Y yo creo que esa inquietud tuya es algo que hay muchas personas que la hemos tenido. Por ejemplo, a mí, yo siempre fui inquieta desde chiquita y yo, si era algo de ir debate, yo estaba ahí. Si era algo de presidencia, yo estaba ahí. Y eso, o sea, yo siento que esa necesidad tuya de comunicarle al mundo lo que sabías, lo que habías aprendido, es súper importante porque hay muchas personas que ni siquiera se toman el tiempo de leer y no saben que sus derechos están siendo violentados, que le están faltando el respeto, que esto no está bien. Y yo creo que ese trabajo que estás haciendo, de verdad que marca muchísimo porque estás ayudando a muchísimas mujeres a decirles, ¿sabes qué? Tú vales lo mismo, tú tienes estos derechos, tú tienes que hablar porque eso que está pasando no es normal, no es algo que debamos normalizar y eso me encanta. ¿Y crees que es todo esto que has hecho ha cambiado tu vida el convertirte en feminista? Bueno, no sé si ya te declaras, bueno, si nos dijiste en el principio de feminista de tiempo completo, ¿cómo crees que ha cambiado tu vida? Uf, ha cambiado, pero muchísimo, de verdad, porque justo yo antes me sentía como o bien especial o bien diferente. Y no es que sea diferente a muchas que están alrededor de mí, ¿no? Empecé a ver que había otras
que como yo estaban preocupadas, que como yo habían pasado por situaciones y violaciones a sus derechos e incluso a su sexualidad. Y sobre todo yo creo que lo más revolucionario en mi vida fue tanto el estudio como leer, tanto el contacto con otras mujeres que no formaban parte de mi contexto. Porque muchos escuchan, ¿no? Como bájate de tu privilegio, pero no se entiende cómo mi privilegio, o sea, cómo le hago para bajarme. Y entonces, darte cuenta que existen otras mujeres que no han vivido con las mismas condiciones que tú, pero que al mismo tiempo han pasado cosas tan similares a ti, te hace entender que entonces no es que haya algo mal en mí, sino es que haya algo mal en una estructura, en un sistema. O sea, que no es nada más como el marido está loco, no. O sea, que algo está sucediendo socialmente, ¿no? Y tuvo buenas cosas y cosas también que me han costado. Yo perdí amigas o decidí perderlas también porque no me respetaban o porque sentía que me violentaban o porque simplemente no pensaban ya como yo, ¿no? O sea, porque luego una tiene amigas de secundaria, de primaria, que ay, qué bonito, y en ese momento pues todas teníamos los mismos intereses y ahora no, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más difícil y retador ha sido como cambiarme a mí, ¿no? O sea, como darme cuenta, yo siempre he tenido la convicción de ser congruente con lo que hago y con lo que digo. Y muchas veces hablamos cosas que no hacemos. Y vale más también lo que hacemos, ¿no? Que lo que decimos incluso, porque eso sí, o sea, accionas al hacer, no solo al decir. Entonces sí, ha sido transformador generarme esta conciencia que antes no tenía tan trabajada, porque hay niveles de conciencia, no que fuera, o sea, que no, pues sí que fuera indiferente hacia cosas, no, pero ahora estoy tan consciente de muchas cosas y eso solo te va a llevar a buenos lugares, o sea, los cambios siempre son buenos, por más fuertes que sean. Claro, claro. Además que yo creo que las decisiones que tomas siempre te van a llevar al mismo lugar y es hasta hacia donde estás destinado a estar, ¿no? Sea lo que hagas y además me gusta mucho que resaltes el hecho de que el hecho de salirte de tu privilegio es como ponerte en los zapatos de la otra persona y entender lo que ella vivió. Entonces, ahí también está el aprender y eso es el enfoque central de este podcast, que entiendan que esa es una manera de aprender desde los ojos de los demás. Y creo que eso es muy fuerte porque no solo te marca muchísimo más que leer, que ver un documental, y eso de verdad que es súper importante, así que escuchen a otras personas que eso les ayuda a ustedes y les ayuda a los demás. Y Daniela lo sabe muy bien. Sí, y sobre todo eso que acabas de decir, escuchar, porque ha sido bien difícil no imponer tus ideas o tus experiencias y entender que no son las mismas, que pueden ser similares, pero no son iguales. Claro, sí. ¿Y tú, desde tu punto de vista, consideras que el feminismo qué es para ti? ¿Es como un título? ¿Es un estilo de vida? ¿Cómo lo ves tú? O sea, primero que nada también entender que son distintos feminismos, ¿no? Porque luego también cuando te ven haciendo algo entre comillas bien, te dicen, ay, es que tú sí eres buena feminista o de las buenas, o tú sí le sabes. Es como, entendamos que no todas estamos en un proceso, justo entendamos que es un proceso, es un devenir, ¿no? Como salir de una posición de confort o de conformismo o de ignorancia o de violencia, ¿no? O sea, de muchas cosas puede salir el feminismo o los feminismos, porque no todas las empezamos por lo mismo ni atravesamos por lo mismo. Y lo otro, pues, es que sí, o sea, yo justo creo que es tanto un estilo de vida, ¿no? Porque es justo es buscar esta congruencia y van atravesándose tantos temas como el neoliberalismo, el capitalismo, la ecología. O sea, entonces vas como tratando de ser congruente y es un nunca acabar, o sea, siempre estar así como transformándote, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, utilizo, por eso digo, sí, también es estilo de vida, porque, por ejemplo, utilizo o bien la copa menstrual o toallas que son de algodón y lavo, ¿no? Utilizo shampoo en barra, utilizo productos
o procuro hacerlo por lo menos naturales, cargar con mis cubiertos a todos lados para no generar plástico y demás, pero también es una posición política. O sea, considero que el decir, hola, soy Daniela y soy feminista, es irrumpir con los espacios, confrontar, o sea, como romper la cadena de lo que veníamos haciendo y decir, aquí estoy y soy feminista y tengo una opinión para dar, ¿no? E incluso el cuerpo mismo es una herramienta política, o sea, no por nada disfruto tanto estar pelona en este momento, ¿no? O sea, y decir, aquí estoy y entonces no tengo pelo y rompo, o mis tatuajes, o mis piercings, o sea, es una manera de hablar, ¿no? De lenguaje corporal, pues. Claro, claro, y a eso iba, y eso era lo que te quería preguntar, que por qué crees que todo este concepto del feminismo choca tanto socialmente hablando, ¿no? ¿Por qué crees que la gente le pone tantas barreras y lo critica tanto desde tu punto de vista? Uy, porque nos hemos acostumbrado a un sistema, sobre todo no solo político, sino también cultural, incluso religioso. Y todo esto, sobre todo en nuestros países, ¿no? O sea, Colombia, México, toda Latinoamérica e incluso América, han sido países y tierras colonizadas desde hace más de 500 años, ¿no? Y con ideas que no eran las nuestras. O sea, naturalmente nuestros pueblos, nuestra gente no pensaba muchas cosas que hoy pensamos, ¿no? Que claro, que me van a decir, bueno, pero ya pasaron 500 años. Sí, ya pasaron 500 años, pero seguimos teniendo una mixtura, ¿no? De culturas, de religiones y demás. Y hace 500 años, cuando la colonización, porque no es como el descubrimiento de América, porque o sea, ya existíamos, no nos tenían que descubrir, hace 500 años, justo pues coincide también, tanto aquí como en América Latina como allá en Europa, toda la quema de brujas. Y la quema de brujas no eran más que mujeres que sabían curarse con plantas, mujeres que sabían practicarse abortos y que sabían, y esto del aborto, que también es un tema de incluso de salud, ¿no? Y de economía, y de decisión, y de tu cuerpo, etcétera. Y entonces esa quema de brujas sigue actualmente, ¿no? No por nada nos siguen así terroreando ahí en redes sociales de que, ay, tú quién te crees y tal, tú no deberías de tener palabra. Y es que es esto, que el patriarcado está en toda esa jerarquía de los hombres sobre de las mujeres en todos los espacios y que es muy difícil de quitar esa cultura porque se está perpetuando desde hace mucho tiempo e incluso antes de la conquista, ¿no? Ya había algunas cosas que estaban en nuestros territorios. Pero antes de eso, en nuestros territorios, las mujeres éramos hasta diosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en México está Mayahuel, ¿no? Que es ay, ¿cómo se llama? Del agave, por ejemplo. Y éramos también sacerdotisas, y éramos curanderas, y chamanas, etcétera. Y ahora es como, no, porque el hombre, el doctor, ¿no? Porque está el doctor y está la enfermera, ¿no? Por ejemplo. O está el licenciado y está la secretaria. Y entonces son como, cómo se va perpetuando a través por repetición, por costumbre y por leyes impuestas, ¿no? Colonizadoras y religiosas. También la idea de Adán y Eva, desde ahí viene, uff, o sea, que si Eva, que porque comió la manzana y es la culpable de todo el pecado y además nació de una costilla, o sea, como si no fuéramos seres completas. Y pues sí, o sea, es que son tantas cosas que pues no, o sea, no se terminaría de Siento analizar. que es como algo con lo que venimos cargando desde hace rato, entonces hacer desaprender a la sociedad es algo bien complejo. En Sí, todo, incluso con la esclavitud, no la vivimos ahora, pero existe el racismo, entonces salen diferentes ramas claro. que nos toca todavía hacer muchísimo trabajo en desaprender, en volver a ser las diosas que éramos antes, como nos tenían, y sí, es un proceso bien largo y fuerte. Sí, e incluso esto de la esclavitud, o sea, parece que no existe como lo acabas de mencionar,
Pero pensemos en que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Lo que sucedió en Ciudad Juárez también tiene que ver con una industrialización, con empresas que llegaban a colonizar otros espacios. Y no es que tenga la culpa el trabajo, la empresa, sino que con esas empresas llegan otras personas con otras ideas y las culturas empiezan otra vez como a romper. Entonces, ahora vivimos en un mundo globalizado que tal cual así es, ¿no? Y entonces, cuando llegan estas empresas a dar mano de obra de trabajo, que es muy barata, y lo digo entre comillas, ¿no? Lo de mano de obra, es justo porque son zonas precarias, son zonas empobrecidas. Somos países del sur que históricamente hemos estado dando la mano de obra casi gratuita, ¿no? Y que al final son horarios de 10 horas, de 8, 12, no sé, y que te los van cambiando. Y eso también es una manera de esclavitud. Y justo ahí tiene que ver también el sistema neoliberal, de decir, ay, es que, o el capitalismo, ¿no? De decir como, es la idea de que en el capitalismo todas íbamos a ser libres porque íbamos a tener acceso, ¿no? A los bienes, iba a ser un repartido. Pero si lo pensamos también como Carlos Slim, o sea, no puede ser que Carlos Slim en México sea una de las personas más ricas de todo el mundo y que México cuánta gente pobre tiene, ¿no? O sea, entonces ahí está el capitalista. Y acá estamos en el proletariado, la prole, pues. Y pues sí, o sea, también el racismo, ¿no? Y que ahí es tan interesante leer a mujeres que son exponentes del feminismo negro diciendo como nosotras también somos mujeres. O sea, está esta Sojourner Truth, que fue esta señora que se paró con la primera mujer negra en hablar en frente de las mujeres blancas, ¿no? Y decir, a ver, o sea, yo también parí y yo también hice y véanme, y además estoy trabajando en el campo. ¿Qué acaso no soy yo mujer? ¿No? Y entonces era como también el feminismo blanco europeizado, ¿no? Y eurocentrista. Y en Latinoamérica, por ejemplo, está Ochi Curiel, que es buenísima hablando de colonialismo, del feminismo decolonial y también de descolonizar el feminismo, porque los feminismos no todos son blancos. En América Latina también hay gente que quiere hablar, que les intersectan otras categorías, ¿no? E incluso nosotras, no sé, por ejemplo, en México casi la mayoría de la gente son mestizas, ¿no? O sea, casi la mayoría de la gente estamos como morenas blancas. Y en México hay tanto racismo que es impresionante también, o sea, y yo creo que en Colombia también pasa, no sé, tú me dirás. Pues yo en México te digo que el racismo que viví estando pequeña, porque yo también soy mexicana, Sí, sí. eh, fue bastante fuerte, al punto que creciendo, yo creía que estaba mal ser negra, Claro. pero no es como que fuera de una persona blanca directa hacia mí, sino que la sociedad, como dices, la sociedad es indígena, mestiza, y aún así existe Mm. muchísima ignorancia. Sí, sí, sí. Y no, yo creo que incluso en México viví mucho más racismo que en Colombia. Claro, existe bastante. Y como dices eso de... Hay algo que está muy, muy marcado en Colombia, y es que la mayor parte, no sé los números, pero hay una gran cantidad de población de mujeres negras que trabajan como en servicio de casa, pues, que son... Exacto. Y eso se ve muchísimo, muchísimo. Sí. Incluso yo, a mí, o sea, te meten en un estigma que te dicen, ¿tú en dónde trabajas? Te ven en la calle, ¿tú en dónde trabajas? ¿En qué casa trabajas? No, yo no trabajo, yo soy estudiante. Yeah. Entonces, porque, ¿de dónde viene todo eso de que si por ser una mujer negra en Colombia tengo que ser una señora que ayuda, una nana? Sí, 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 sí. trabajadora del hogar, sí. Sí, claro, claro. Sí, y eso, ajá, fíjate, viene desde la esclavitud. O sea, está cañón. Y acá en México pasa lo mismo con la gente de población indígena. O sea, las mujeres indígenas son estigmatizadas de que deben de ser trabajadoras del hogar, o mujeres también de ranchos, ¿no? De comunidades pequeñas. Pero no es que nada más sea un estigma, sino que es el sistema económico también ahí, ¿no? Que justo por el color no te permite llegar a otros lugares. Y se va repitiendo la historia. Claro, porque si tú vienes de una familia donde normalmente es así, es muy difícil porque no nada más es querer,
querer estudiar o querer trabajar, ¿no? Es que tengas esas opciones. Y si no tienes esas opciones, ¿cómo carajos vas a estudiar? ¿No? Claro, y muchas veces toca buscársela con las uñas. Hay muchas personas, como tú dices, solamente por ser indígena, por tu color de piel, te cierran las puertas y no hay recursos. ¿Qué hago yo? ¿Cómo educo a una población si no hay con qué? ¿No? Exacto. Y la educación es lo más importante para salir como de esa pobreza, por decirlo así. Sí, y justo no solo educación en matemáticas o física, sino educación en derechos humanos, educación con perspectiva de género que hace mucha falta, porque si nosotras tuviéramos y recibiéramos esta educación, no tendríamos la necesidad, ¿no? O sea, de estar ahorita hablando ni de empoderamiento, ni de feminismo, ni de igualdad. Seríamos iguales, punto. Y no lo somos. No, no lo somos, sí lo somos, pero no, no nos dejan serlo, más bien, porque sí lo somos. Me gustaría que hablemos un poco sobre la abolición de género. Sé que en los feminismos es algo que está muy arraigado, pero nunca, bueno, no me he tomado el tiempo de leer ni entender por qué. ¿Nos podrías explicar un poco por qué es tan importante dentro de los feminismos la abolición de género? Fíjate que no estoy segura de que tenga que ser, bueno, que sea dentro de los feminismos, pero sí desde la perspectiva de género tendría que ser. O sea, a mí me suena más que es por ahí, porque yo, por ejemplo, como feminista, yo a veces me conflicto porque como feminista me importa mencionar que soy mujer, ¿no? Porque históricamente nos han invisibilizado, ¿no? O sea, tanto en los libros de historia como en las ciencias, como en la vida cotidiana, ¿no? Como a todas nos ha tocado. Y por eso importa mucho decir soy mujer. Pero también feministas han teorizado sobre el género. ¿Por qué? Porque el género es una perspectiva binaria, ¿no? O sea, en sí el género que se nos acredita como sociedad es como femenino, masculino. Y también existe el sexo, hombres y mujeres. Y tanto en el sexo, tanto en el género, hay identidades que no concuerdan con ese binarismo. Es decir, desde el sexo no solo vemos mujeres y hombres, hay personas intersexuales que nacen con ambos cromosomas, con combinaciones genéticas que no, o sea, no les puedes decir o eres mujer o eres hombre, ¿no? Porque no eres ninguna de las dos. ¿En dónde estás? Entonces, ¿quién eres? Y es violencia también, ¿no? Como decir, ¿no? A fuerza tienes que ser mujer. O sea, imagínate que si tu clítoris o tu pene, o sea, o tu órgano, tiene más de 1 centímetro, te dejan ser hombre y te dicen, bueno, entonces vas a ser hombre, pero si tiene menos de 1 centímetro, porque el pene no puede ser chiquito, entonces te lo cortan para que sea clítoris. Y entonces tú creces así y qué locura. Imagínate que hay mucha gente que ha sucedido que dice, es que yo crecí como hombre, pero me vengo enterando que en realidad era más mujer que hombre, ¿no? O que en realidad soy intersexual. Así de simple. Que no soy ni mujer ni hombre. O que no me dieron a decidir qué quería ser. Porque claro, era un bebé y entonces se impusieron sobre mí eso. Y en la identidad de género pasa que no existe un binarismo, o sea, hay tantas identidades, ¿no? Tanto desde lo queer, ¿no? Tanto el androgenismo, tanto asexual, bueno, o sea, no, estoy combinando cosas, pero bueno, ajá, o sea, no es que tengamos que ser femenino o masculino. Entonces sí, o sea, tanto de sexo como de género no hay identidades binarias. Hay muchas cosas que van en medio y personas más bien, no cosas. Entonces, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que fuéramos consideradas como personas, todas las personas, y que no hubiera una distinción. ¿Por qué? Porque además dentro del feminismo, eso sí se ha teorizado, que el género pues es algo social, ¿no? Estamos como en el entendido de que la construcción de género es algo social, pero en la construcción del sexo también es algo social, porque al final tú naces siendo mujer y ya te están vistiendo de rosa y por ser mujer te toca también tener una cocinita de juguete o te toca que alimentar a un bebé y el biberón este que hasta se bajaba la lechita, ¿no? Cuando Sí, lo ponías sí. al revés. Y entonces ahí vas jugando a ser mamá desde chiquita. Entonces te socializan por el hecho de ser mujer como femenina.
Entonces, muchas feministas han teorizado sobre que el hecho de ser mujer, o sea, que la categoría mujer también tendría que cuestionarse. Por eso también hay conflicto, ¿no?, entre lo transincluyente, lo excluyente dentro de los feminismos. Por eso yo vería más como que se inclina a una perspectiva de género, que no es lo mismo a una perspectiva feminista. O sea, el feminismo va dentro de la perspectiva de género, pero la perspectiva de género es muy, muy amplia, porque ahí también cabe lo queer, caben las masculinidades incluso, ¿no? O sea, caben otras cosas, otras identidades. Es más que todo, siento yo como enfocado en ese respeto a la diversidad, ¿no? Exacto, Como entender sí. que no solo hay un blanco y un negro, un rosa y un azul, sino que hay una infinidad de colores que también están incluidos y deben ser incluidos en la sociedad igual. Exacto, como las personas transgénero, transexuales, bisexuales, o sea, todo el movimiento LGTBQIA, ¿no? O sea, todo ahí también cabe. Y son personas que no se están o sea, no sé, su identidad no es ser mujer ni ser hombre. Y entonces también por eso lo del lenguaje, justo, porque luego, ay, cómo le molesta a la gente que utilicemos les o que arrobemos, ¿no? En vez de poner las o los, o que pongamos X. Y justo también tiene que ver con eso, con que no solo se tiene que visibilizar a las mujeres, que es un paso importantísimo, importantísimo, pero que también hay otras identidades y otras personas que nos están nombrando en esos discursos. Sí, y yo creo que del hecho de no aceptar esa diversidad es que viene la violencia hacia todo este grupo, ¿no? Que la de donde vienen los feminicidios, que están matando a personas trans, que existe ese odio en la sociedad, es como que siento a veces que mucha gente no quiere aceptar esa diversidad y de ahí es de donde sale mayormente la violencia que no permite ese crecimiento social. Exacto, pero son justo las ideas, porque todas estas identidades, aunque no nombradas como ahora se nombran, toda la vida han existido. O sea, históricamente han existido. Han querido ser borradas, han querido ser invisibilizadas. Y es muy común ahora escuchar, no, es que como ahora está de moda ser gay, como Mm, ahora está, ¿cómo que está de moda eso? Históricamente está. Que no lo hayan querido ver antes y lo hayan intentado borrar es otra cosa, pero es algo que claro. siempre existe. Y si bien no está de moda, porque es algo que justo siempre ha existido, no es como un tipo de ropa, o sea, no son pantalones acampanados, o sea, estamos hablando de personas, ¿no? Sí. Lo cierto es que, y yo te lo digo desde también mi experiencia personal, ¿no? Que de ser una mujer cisgénero, heterosexual, es decir, que tanto femenino iba conmigo como mujer iba conmigo, tanto la heterosexualidad iba conmigo, al empezar a leer, a informarme, a practicar, a conocer otras identidades, otras formas de expresarme, me he dado cuenta que existen posibilidades infinitas también de entendernos y de no minimizar lo que sentimos y nuestras expresiones sexuales. Y la verdad es que yo a este punto estoy tratando de abrirme a todo eso, ¿sabes? O sea, no por nada existe el lesbofeminismo, o las mujeres feministas lesbianas, ¿no? Que son dos cosas similares pero no iguales, o sea, porque la posición lesbofeminista es como, por posición política voy a empezar a solo llevarme, relacionarme con hombres, o sea, a todos los niveles. Eso quiere decir que también en mi vida sexual y amorosa lo voy a hacer con mujeres, ¿no? Porque estoy cansada de la violencia, etcétera. Pero también existen feministas lesbianas que desde siempre se han considerado lesbianas, incluso antes del su feminismo, ¿no? Pero justo por eso muchas mujeres feministas consideramos también como no nada más por separatismo, es decir, no nada más por decir ya no me quiero dar con hombres, sino porque te das cuenta que hay mujeres valiosísimas y que hay un entendimiento incluso más grande con ellas que con hombres, ¿no? O sea, porque, por el machismo, por la cultura, etcétera. Porque también es cierto que las mujeres estamos avanzando mucho en temas de género y en temas de feminismo y que los hombres nos están poniendo a hacer su chamba.
se están quedando como, ay, ¿qué está pasando? Están locas y entonces ahí se quedan. Y entonces hay una transformación social y siempre va a haber, o sea, vas a ver que va a salir, o sea, algún estudio donde más mujeres cada vez empezaron a relacionar con otras identidades o con identidades iguales a las de ellas. Justo Y, también por y eso. ahí es donde viene el hecho de que para ser feminista debe ser solamente mujer. Bueno, no sé, me corregirás, pero... Sí, o sea, hay como dos opiniones sobre eso, ¿no? O sea, como everybody should be feminist y, o sea, que es también hasta un eslogan, ¿no? Como de una campaña y hay playeras así de todo el mundo debería ser feminista. Creo que hay un libro también. Eh, y el otro es que los hombres no pueden ser feministas porque no les atraviesan las mismas cosas que las mujeres, que también eso a mí me hace mucho sentido. Es decir, no que no se les pueda incluir como dentro del movimiento en sí, sino que, por ejemplo, sí que las marchas son más seguras cuando no hay hombres, porque no sabes si ese hombre que a ti te dijo que es súper feminista, ¿no? Agredió a otra que viene atrás. Entonces, por eso también es importante construir espacios separatistas, incluso si en tu vida diaria no eres separatista. Porque también, por ejemplo, a mí me pasa en mis talleres que luego hombres quieren entrar y les digo, sorry, pero no. ¿Por qué? Porque una mujer puede ser el agresor de una mujer, por ejemplo, o también puede ser que esta mujer se sienta más cómoda en un espacio que en donde no haya testosterona, donde sean puras mujeres y que compartan como sus vivencias. Y es esto, o sea, por ejemplo, lo mismo pasa en el color de la piel. No puedes hablar como, o sea, sí que puedes hablar sobre, bueno, yo como mujer blanca tal, o yo como mujer mestiza tal, o yo como mujer afro tal, pero no puedes, o sea, no lo has vivido igual, ¿no? O sea, ni tú ni yo hemos tenido las mismas experiencias. Entonces, similarmente pasa con los hombres, que un hombre no puede decir como si se siente horrible que me acosen en la calle, porque no lo ha vivido tal cual, ¿no? Pero eso no significa que entonces se tengan que desentender de todo lo que tiene que ver con el feminismo y que no les interese entenderlo. O sea, yo, Daniela, soy de la idea que los hombres pueden ser aliados feministas. O sea, que es como pues sí, ni un no ni un sí, ¿no? O sea, no es un sí completo porque, No lo han vivido. No han pues sí, vivido. no vives de la misma manera todo. O sea, hay, hay una cierta opresión hacia el hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho de serlo, por eso los feminicidios también. Y hay un privilegio en ser hombre. Y bueno, de todo esto que has estudiado, de todo lo que has vivido, ¿qué crees que es lo más valioso que te llevas? Uy, qué difícil. Ay, no tengo idea. O sea, es que hay tantas cosas tan valiosas. Yo creo que, pues eso, o sea, como la interseccionalidad ha sido de las cosas más maravillosas que he conocido en el camino, porque la interseccionalidad no solo analiza a niveles muy complejos, ¿no? Porque analiza la escolaridad, la raza, el sexo, el género, la religión, la etnia, etcétera, y te da cuenta de que todas las experiencias son únicas en sí, porque no vivimos en las mismas condiciones, contextos, etcétera. Y también la interseccionalidad uh, es algo crítico, es decir, que propone algo también, ¿no? Yo creo que es de lo más valioso porque me ha permitido salirme de mí misma y volver a ver, o sea, que hay otras identidades y cosas que a mí no me atraviesan, pero que puedo comprender. Y que pues uno también puede intentar como apoyar a esas personas que de pronto no tienen esa voz, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ha sido muy bonito también como el poder construirme justo esa voz y respetando también, ¿no? Respetando a esas personas a las que les tengo que dar voz o que yo quiero darles voz. Y bueno, ya, Dani, para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarte por último, ¿qué le dirías a esas personas como consejo para todos ellos que quieren
ver un cambio en la sociedad? Pues que lo empiezan a hacer, o sea, es que el cambio en la sociedad no tienes que estar, a ver, o sea, yo no soy presidenta de un país, ¿no? Yo no soy, es más, ni siquiera soy teórica en cuestión de que tengo libros publicados o algo así, no los tengo, pero estoy generando un cambio, ¿no? Y también utilizar las herramientas que tenemos. Tú y yo, Ashley, estamos generando un cambio haciendo este podcast, ¿no? Que es una herramienta con el Zoom, que en este momento casi, o sea, bueno, muchísima gente lo tiene. Es muy común que la gente tenga un celular. O sea, no utilizar esas herramientas para perjudicar y ser congruentes. Creo que todo cambio empieza dentro de una misma persona. O sea, creo que, ay, no recuerdo quién decía esa frase, pero es como antes de, creo que Paulo Coelho, que lo voy a citar, antes lo leía muchísimo cuando estaba más chava, que era como antes de ir a cambiar al mundo, dale 10 vueltas a tu propia casa, ¿no? Que es como, y tu casa interna, espiritual, o sea, ve lo que tú tienes que cambiar para poder ir a cambiar el mundo. Porque si tú no empiezas por ti y todo lo quieres hacer para afuera, va a ser muy difícil. Y es como los políticos. Ellos hablan nada más así como de desde donde están y, ay, sí, y esto, pero no se dan cuenta también de lo mucho que tienen que cambiar ellos o ellas, ¿no? Para poder después entender a otras personas. Entonces sí creo que todo cambio externo empieza con uno interno. Es muy difícil hacerlo al revés. Claro, y creo que uno tiene que trabajar muchísimo, tienes que dedicarle muchísimo, darle bastante piedra a uno para poder proyectar lo mejor que tienes a los demás. Eso es lo más Sí. importante. Bueno, ya la escucharon ustedes. El feminismo es un término que en muchos escenarios se tergiversa, genera miedo, genera incomodidad. Sin embargo, yo creo que más allá de ello genera expectativa en la justicia, en la equidad y sobre todo en el ideal de crear una sociedad en la que quepamos absolutamente todos. Y eso es lo más importante. Daniela a lo largo de su vida ha dedicado a demostrarle al mundo que romper con los esquemas sociales impuestos es un factor clave para crecer como persona y permitirse apoyar a una sociedad que necesita de líderes capaces de generar un verdadero cambio. Gracias, mujer, por esto, por permitirte aprender del mundo y permitirnos aprender de ti. Les recomiendo muchísimo de nuevo el podcast porque de verdad que tiene unos invitados muy, muy especiales que van a ayudarla a contarlo muchísimo mejor. Así que si quedaron con ganas, dense una vuelta por allá. Y bueno, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende, que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Nos vemos muy, muy pronto.